Muy buenos días. Es un honor estar aquí con todos ustedes y un gran gusto poder compartir la palabra de Dios. Y si gustan ir conmigo al libro de Romanos capítulo 8, y ahí es donde vamos a empezar nuestra enseñanza del día de hoy. Pero antes vamos a orar agradeciéndole a Dios y pidiendo a su Espíritu Santo que esté con nosotros y esté trayendo revelación a nuestra vida. Padre, te damos muchas gracias porque cada día tus misericordias son nuevas y porque aún en medio de cualquier situación tú sigues manifestando tu plan y tu plan es para bien. Padre, te pedimos que esta tarde podamos crecer en ti. Espíritu Santo, te pedimos que traigas una revelación a nuestras vidas a través de esta enseñanza. Y también que me permitas a mí poder expresar claramente lo que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues Romanos capítulo 8, empieza el capítulo en el versículo 1 diciendo así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este versículo personalmente me gusta mucho porque habla acerca de una gran declaración, y esta declaración es de que no hay ninguna condenación, es decir, que no hay ninguna causa en nuestras vidas que tome alguna cuestión del pasado o de circunstancias donde nosotros pudiéramos haber fallado, y que esta causa pueda estar hablando de nosotros, que nosotros no merecemos el bien, que nosotros no merecemos lo que Dios ha diseñado para nosotros, o que tenemos que estar bajo enfermedad o bajo alguna causa de la cual tengamos que sufrir. Yo creo que Dios ha diseñado y Dios torna todas las cosas para bien. Me acuerdo que en muchas ocasiones he escuchado este comentario con el cual a lo mejor no estoy muy de acuerdo, pero que dicen que si una chica se embaraza por alguna razón fuera del matrimonio o no estando casada, en cualquier situación que no sea la ideal, y si esta chica se embaraza, que va a tener la consecuencia de su falla y que va a tener que lidiar con esta situación como si esto fuera algo malo. Ahora, precisamente lo que la Biblia dice es que ninguna condenación. Entonces, todo aquello que causa maldición en nuestra vida ha sido cortada, y esto es lo que dice la Escritura. Personalmente yo no creo que el nacimiento de un niño sea una maldición, pero es una promesa de Dios para restaurar una generación. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y esto es lo primero que tenemos que ver, que dice la Escritura que para los que están en Cristo Jesús, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo es que ¿cómo sabemos que estamos en Cristo Jesús? Porque no andamos bajo la carne, sino andamos bajo el Espíritu. Es decir, que tenemos una conexión profunda con Dios, que nuestra relación diaria con Dios está siendo manifestada en cada una de nuestras acciones y en cada uno de nuestros pensamientos. A mí me gusta tomar desde la cuestión de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que rigen nuestra vida, son los que rigen nuestra manera de comportarnos. Y cuando nuestros pensamientos están dirigidos hacia algo, entonces esa es la manera como normalmente nos vamos a comportar. Entonces, cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, nuestros pensamientos también son gobernados por Él. Y por naturaleza, nuestras acciones, lo que hacemos en el día a día, va a ser guiado por el Espíritu Santo. Si gustas ir conmigo a el libro de Gálatas, y vamos a leer en el
en Gálatas, disculpen, ya lo... Gálatas capítulo 5. Dice, y vamos a leer a partir del versículo 16. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora, las obras de la carne son contrarias o se oponen al Espíritu. Básicamente es en este sentido, que Dios quiere lo mejor para nosotros y el caminar en lo que Dios quiere requiere su pensamiento, requiere lo que Dios ha diseñado, requiere que nosotros en esta comunión que tenemos día a día con el Espíritu Santo tengamos plena confianza en Él. El problema está en que cuando a veces pensamos que Dios no va a ser suficiente en todas las cosas para nosotros, entonces empezamos a concluir de una manera diferente y cada pensamiento menor a su propósito es un problema. Cada pensamiento que yo puedo tener de a lo mejor Dios no es suficiente para esta área. Me estoy acordando de una situación que Abraham tuvo y Dios le había prometido que iba a tener herencia. Dios le había prometido que iba a tener hijos a tal forma como la arena del mar, que su descendencia iba a ser tan grande como la arena o como las estrellas del cielo. Pero la Biblia dice que él ya era de edad avanzada, pero Dios se lo había prometido y Dios le había hecho esta promesa a él y a Sara. Entonces llega el momento en que Abraham toma una decisión y decide concebir juntamente con la esclava de Sara. Y cuando hace esto, se crea un gran problema. Y esta es básicamente la naturaleza de esto, que cuando no confiamos plenamente en Dios y tenemos un pensamiento menor de querer hacer las cosas bajo nuestro propio esfuerzo, en el sentido de que nosotros no vemos siempre lo que Dios nos ha prometido, o las circunstancias que vemos no nos hablan de lo que Dios nos ha dicho. Entonces, estos pensamientos que permitimos menores de su propósito nos llevan a una situación diferente. Y esto es básicamente lo que nos hace pensar que Dios no es suficiente, y estos son los pensamientos o el origen de los pensamientos de la carne o andar bajo la carne. Si quieres seguir leyendo conmigo, aquí dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Déjame decirte algo, esto que viene aquí son las expresiones o es la manifestación de pensamientos menores. Cuando estos pensamientos menores empiezan a gobernar en tu vida diferente a lo que Dios ha dicho de ti, entonces llegan a este tipo de situaciones. No nada más en el sentido de los grandes pecados como es adulterio, borracheras, orgías, pero también en los entornos de envidia, de celos, de pleitos, de enojos. Todo eso son
son a causa de que nos dejamos influenciar o dominar por pensamientos menores de lo que Dios ha dicho de nosotros. Déjame contarte una historia que me pasó recientemente. Un día llegué a la casa y cuando llegué a la casa tenía un poco de hambre y le digo a mi esposa, voy a ir a comprar un taco, voy a comprarme unos tacos y bajo y voy, es como a calle y media de la casa, y cuando llego ahí y empiezo a pedir lo que quería, empieza a llover. Y empieza a llover muy fuerte, cayó una tormenta muy fuerte que duró mucho tiempo. Y mientras yo estoy ahí, estoy tratando de concluir qué hacía. No estaba tan lejos de mi casa, estaba como a calle y media. Y estoy pensando, me puedo regresar rápido, puedo irme corriendo. Pero estaba lloviendo tan fuerte que estoy pensando, si lo hago en este momento, no sería muy sabio hacerlo. Porque hay ciertos entornos que están permitiendo, hay una enfermedad, digo, desconocimiento de todo lo que está pasando, ¿no? Pero yo estoy pensando y tratando de tomar una decisión, y mientras estoy ahí, yo decido que lo más sabio por hacer es quedarme y esperar. Y la lluvia duró un buen rato, de repente como que bajaba un poquito, subía, y en esto yo decidí no moverme hasta que se hubiera quitado completamente la lluvia. Total, me tuve que esperar un buen rato, y al final ya deja de llover y dijo, ahora sí es seguro. Ahora déjame decirte, yo estaba concluyendo por la decisión más sabia, lo que fuera correcto por hacer. Finalmente tomé esa decisión y ya dejó de llover, y cuando deja de llover, pues ya me regreso a casa, ya llego a la casa. Sí, me tardé un buen rato por toda la lluvia, por todo lo que había pasado, digo, sin problema. Ya entro, me baño, ya es de noche, y mientras estoy, ya después de bañarme, estoy recostado, estaba viendo las noticias, y cuando estoy así, de repente me empiezo a dar cuenta que me empieza a doler el pecho, que cuando estoy respirando me trae cierto dolor. Y esta sensación, y yo empiezo a pensar, creo que me voy a enfermar. Cuando empiezo a pensar esto, de repente empiezo una batalla en mis pensamientos, y estoy batallando, estoy teniendo, no batallando en el sentido, pero más bien en una batalla real. Y yo me puse bien en serio con esto, porque me di cuenta que mis pensamientos me estaban llevando a ciertas conclusiones que yo sabía que no era lo que Dios estaba diciendo de mí. Empiezo a pensar, ay, me duele mucho. ¿Y qué pasa si me enfermo? Y estoy respirando y tengo todas estas sensaciones. Y estas sensaciones están conectadas con mis pensamientos. Y llegó el punto en que incluso mi esposa me pregunta, ¿estás enojado? Y le digo, no estoy enojado, solo dame unos minutos. Porque estaba teniendo literalmente una lucha en mi mente con mis pensamientos. Mientras yo estoy en esto, estoy pensando, a ver, tomé una decisión correcta. Sé que esta decisión correcta estuvo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estoy empezando a pensar esto? Porque mis pensamientos de repente me llevaron a una posición de que yo estaba diciendo, ¿y si me enfermo? ¿Y qué pasa si sí me enfermo? ¿Y qué pasa si me empieza a dar temperatura? Si me empieza a doler la cabeza, voy a tener que ir al hospital y voy a tener que ir a ver qué está pasando. Y voy a tener que llegar ahí y decir estoy enfermo, y me van a decir creo que tienes COVID porque tienes temperatura, y yo empezaba a concluir una serie de cosas hacia dónde, y digo, ay, pero sí me siento mal, me duele. Y estos pensamientos definitivamente yo sabía que no eran de Dios. Empiezo a concluir, yo tomé una decisión correcta, yo sé que tomé una decisión sabia
al no permitir que me mojara en ningún aspecto. Llegué a la casa bien. No hay razón para lo cual enfermedad tenga que estar en mí. No hay razón para lo cual yo tenga que estar batallando con esto. Mientras estoy concluyendo esto, yo empiezo a concluir, estos pensamientos son pensamientos diferentes, o son menores, o son contrarios a lo que Dios ha dicho de mí. Yo estoy obedeciendo a Dios, entonces esta enfermedad o esto que estoy pensando, incluyendo lo que estoy sintiendo, no proviene de Dios. Y mientras empiezo a concluir eso, empiezo a concluir qué Dios ha dicho de mí. Dios ha dicho que Dios tiene un gran propósito, que nos va a bendecir, que nos va a guardar, que nos va a proteger bajo la sombra de sus alas. Esto es lo que Dios ha dicho. Y empiezo a concluir correctamente, y mientras estoy concluyendo correctamente, poco a poco este tipo de pensamientos empiezan a quitarse, pero también al mismo tiempo empiezo a sentirme mejor hasta que todo el dolor desaparece. Mientras yo estoy en esto, me doy cuenta, ya después en la noche duermo perfectamente, al día siguiente perfectamente sin ningún problema. Pero yo me doy cuenta que lo que me pasaba no era nada más que, no era una cuestión de que normal, de que me estuviera enfermando o alguna situación así, pero era una situación de los pensamientos que empezaban a gobernar, que me decían que yo podía estar enfermo o que yo iba a caer enfermo. Pero la Biblia dice en Romanos que ninguna condenación. Ahora, déjame decirte que es todo aquello que llevó Jesús, por lo cual yo no tengo que tener esta condenación. Si vas conmigo a Isaías capítulo 53, nos dice, Isaías capítulo 53, versículo 3 nos dice, despreciado, y está hablando acerca de Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, y esta parte es bien importante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora déjame explicarte un poquito esta parte que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, que en la cruz de Jesús, Él llevó para siempre todo aquello o toda causa o toda consecuencia de la maldad, de nuestro pecado, de todo. Él lo llevó, por lo tanto, lo que dice Romanos capítulo 8 hace mucho sentido cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que Él puso en la cruz toda causa de maldición. Ya no hay ninguna maldición que pueda agarrarse de mi vida o que tenga el derecho legal para estar en mi vida. Toda enfermedad, todo dolor, y me refiero al dolor en el sentido de toda razón para que yo viva en sufrimiento, tenga que estar en mí. Ahora el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué es lo que está pasando? Que él llevó en la cruz todo esto, toda desobediencia que yo tuve, o todo aquello que me hizo creer en mentiras o ligarme a un pensamiento menor de lo que Dios tiene para mí, toda esa consecuencia de ello, Jesús ya lo llevó. Y si Jesús ya lo llevó, entonces no hay derecho
que esta enfermedad, este dolor o cualquier circunstancia a causa de errores tenga derecho para estar sobre mí. Ninguna maldición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, que tenemos que estar en Cristo Jesús. Y estoy hablando a los que han creído en Dios, a los que en algún momento de su vida tomaron la decisión por creer en el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a morir por nosotros, y le confesamos. Para los que hemos creído en Él, tenemos que vivir constantemente, o más bien, tenemos que vivir plenamente en Él. Y tenemos que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, estábamos diciendo que andar conforme a la carne no es exactamente estar haciendo lo malo, pero más bien esa es la manifestación de que andamos bajo la carne. Pero como dice la Escritura en Gálatas, las cosas del Espíritu son contrarias, y cuando andamos en el Espíritu, naturalmente dejamos de andar bajo el gobierno de la carne. Lo que esto quiere decir es que cuando tú estás conectado con la presencia de Dios, cuando tú estás conectado con Él, con sus pensamientos, cuando tú estás conectado con su voluntad y andas conforme a su voluntad, entonces naturalmente dejas de andar bajo la carne. Y cuando dejas de andar bajo la carne, todo efecto de maldición es anulado para tu vida. Todo efecto de enfermedad es anulado para tu vida. Todo efecto de que tú tengas que vivir una vida de sufrimiento es anulado para tu vida. Y como dice la Escritura, Dios torna todas las cosas para bien para los que están en Cristo Jesús. Todo obra, todo trabaja, todo funciona para bien. Dios torna toda maldición en bendición para tu vida. Dios hace que todo esto sea cambiado. Pero es bien importante que tu conexión con el Espíritu Santo esté vigente. Que tu conexión sea de todo el tiempo, toda tu vida. Porque es entonces cuando todo aquello que pudiera tener control pueda romper tu paz, pueda quitar bendiciones sobre tu vida y poner maldiciones, es cubierto, es juzgado en la cruz. Y el camino de la cruz es tan poderoso que hace que todas las maldiciones se queden ahí. Pero cuando no estamos conectados con Dios, cuando el Espíritu no gobierna en lo que pensamos, en lo que concluimos, en nuestras decisiones, entonces empiezan a gobernar otras cosas. Gálatas capítulo 5, después de hablarnos acerca de las manifestaciones de las obras de la carne, ahora, como te decía, estas son las manifestaciones. Déjame ponerte un ejemplo. Normalmente nos damos cuenta cuando, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, cuando una persona, cuando en un matrimonio empiezan a tener problemas y alguien empieza a concluir de manera diferente y cae en adulterio, la mayor constante que encontramos es que dicen, es que se nos acabó el amor. Y cuando llegan a este punto de que se les acabó el amor, es decir, el amor de Dios deja de gobernar, porque Gálatas capítulo 5 en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto, cuando andamos en el Espíritu, el fruto natural es amor. Entonces es imposible que si andamos en el Espíritu se nos acabe el amor. Ahora tú me puedes decir, es que tú no sabes, es que tú no vives. No, es que o andas en el Espíritu o no andas en el Espíritu. O sea, no hay de dos sopas.
Cuando estás en el Espíritu, la naturaleza del fruto que vas a tener es amor y nunca se acaba. A mí me encanta lo que la Biblia dice que es el amor. El amor dice todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No es jactancioso, no se envanece, no piensa en sí mismo. Entonces cuando habitamos en Dios, en su presencia, amor nunca se acaba, nunca se agota. Pero cuando permitimos que pensamientos menores empiecen a llegar a nuestra vida, entonces dejamos de habitar en su amor. Y refiriéndome al mismo caso de cuando alguien cae en adulterio o tienen problemas en su matrimonio y llegan al divorcio, y cuando llegan a la conclusión de que se les acabó el amor, es porque no andamos bajo el Espíritu. Y cuando esto pasa, nos lleva a ciertas situaciones donde maldición o llámale como quieras, llámale problemas, llámale enfermedades, toman razón para apropiarse de ciertas áreas de nuestra vida. Pero este no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú seas bendecido con toda bendición espiritual, como Dios ya lo ha dicho. ¿Cuál es el plan de Dios? Si gustas ir conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Cuando toda maldición ha sido quitada de tu vida, entonces Deuteronomio 28 cobra sentido. Déjame leerte lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahora, tú me puedes decir, bueno, pues es que nadie ha cumplido todo. O sea, sí es cierto, Romanos nos dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos caído en esta situación. Entonces no hay nadie que sea perfecto. Sí, pero lo que tenemos que entender es que la perfección del sacrificio de Jesús para crucificar, para poner en la cruz toda maldición, toda aquella consecuencia, te hace libre para siempre. Ahora, algo bien importante en la que pasa en la cruz es que hay un momento de transferencia. Toda tu maldad, todas tus fallas, todos tus errores, todo pensamiento menor, toda creencia en mentiras, toda falta de amor, falta de confianza en su amor, es llevada a la cruz. Sí, todo esto es llevado a la cruz. Por lo tanto, cuando tú pones en él esto, Él te da su obediencia, Jesús te da su inocencia, todo lo que Él obedeció. Hay un momento en el que Jesús está enfrente de la tumba de Lázaro y Él hace esta declaración: Padre, yo te agradezco porque siempre me escuchas, porque te obedezco. La naturaleza de Jesús de obedecer siempre, de estar conectado con Dios todo el tiempo y de hacer las cosas que Jesús dijo: yo no hago otra cosa sino lo que veo al Padre que está haciendo. Esta conexión y esta acción diaria de Jesús está diciendo: esto yo se lo voy a regalar a los que crean en mí. Y tenemos una transferencia en ese momento de toda nuestra maldad, de toda nuestra carnalidad, de todo aquello que nos ha llevado en acciones fuera de amor, y recibimos su perfección. Y esto es lo grandioso que ocurre, porque cuando estamos en Él, entonces no hay maldición, y si no hay maldición, entonces lo que podemos tener es bendición. Y estas son lo que dice la Escritura. Dice en el capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, eso está increíble. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán.
Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, versículo 3, bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantasen contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardases los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Esto todo, dice la Biblia, que todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. El diseño de Dios es que ninguna maldición, ninguna maldición, ninguna condenación están para los que están en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 16 del mismo capítulo 28 empieza a decir toda una serie de condenaciones o maldiciones. Y no los voy a leer todos, solamente dice: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esta condenación y toda maldición ya fue quitada. Como leíamos en Isaías capítulo 53, toda causa de dolor, toda causa de enfermedad, toda causa que te haga vivir en una situación menor de lo que Dios ha diseñado, ya fue quitada. Sí, estamos en Cristo. Sí, no andamos bajo la carne, sino andamos bajo el Espíritu. Déjame contarte este testimonio porque me impactó mucho. Hoy en la mañana estaba hablando con una persona y esta hermana me estaba contando que cuando empezó todo esto de la pandemia y toda la situación del virus, que ella se enfermó y empezó a enfermarse. Y mientras estaba en esta situación empezó con temperatura, con dolor de cabeza, con problemas para respirar. Y cuando estaba en esta situación, tenía que ir a una de las misiones que tenemos en Río Frío. Y su esposo habló con ella y le dijo: no vayas, no creo que sea el momento. Y ella se estaba sintiendo mal, muy mal, y me contaba que esto estaba incrementando, que no había nada que hiciera que se diera el dolor o la temperatura. Y mientras estaba así, que fue y se recostó en el sillón. Y cuando se recuesta en el sillón sintiéndose todo mal con la temperatura, dice que abrió sus ojos y que cuando abre sus ojos ve que algo entra a su casa y era como una pelotita muy chiquita, como con patas, que entra caminando. Y entonces la hermana rápidamente lo ve y empieza a darse cuenta que esto no provenía de Dios, que era una situación que no venía de él. Y cuando ella empieza a darse cuenta de esto, me estaba contando que empieza a reprender y empieza a decir: no puedes entrar a mi casa. Y me estaba contando que vino a ella una escritura del Salmo 91 que dice: caerán a tu lado 1000
y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. Y ella empezó a declarar la palabra de Dios. Y mientras estaba declarando la palabra de Dios, dice que vio cómo esta pelotita salió corriendo. Y en ese momento, ella, con todo y lo mal que se sentía, se levantó rápidamente y siguió orando, siguió declarando la palabra hasta que esto salió completamente de su casa. A partir de ese momento, ella empezó a estar bien. Y aproximadamente tardó una semana, es lo que me cuenta, en estar completamente bien. Y al día de hoy está perfectamente de salud. Y me estaba platicando, pues estamos muy bien. Ahora, este es el diseño de Dios para nosotros, el que sus bendiciones nos persigan y nos alcancen, pero tenemos que estar conectados con su Espíritu, tenemos que estar conectados con los pensamientos de Dios, tenemos que vivir en su presencia, porque esta es la única manera de estar conectados constantemente. Y entonces lo que la Escritura nos dice, que cuando estamos conectados con Él, cuando vivimos bajo el Espíritu, estamos en Cristo Jesús y no hay ninguna maldición que tenga efecto en nosotros. Ninguna. No hay condenación para nosotros. Y no nada más se refiere a la condenación del juicio final, sino se refiere de que no hay nada que tenga derecho para llevarnos a vivir una vida menor de lo que Dios ha diseñado. Dice la Escritura que dice, porque yo conozco los pensamientos que tenga acerca de vosotros, pensamientos de bien o de paz, para daros una esperanza y un futuro. Es decir, que sus pensamientos siempre han sido diseñados. Dice la Biblia que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Me encanta lo que la Biblia dice, que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros podamos pensar, soñar o imaginar, Él puede hacer, o Él va a hacer en nosotros mucho más que esto. Es bien importante, por lo tanto, que nosotros estemos conectados con Él, porque Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y Él va a hacer que todas las causas que pudieran afectar tu vida para vivir una vida menor sean quitadas, y que todas estas bendiciones te persigan y te alcancen. Pero hay un requerimiento: tenemos que andar bajo el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, satisfacer de los deseos de la carne no es exactamente el hecho de que vayamos a tirarnos en la maldad, pero es entender que si dejamos de confiar plenamente en su amor, y que su amor gobierne algo más, otro tipo de pensamiento va a gobernar nuestra vida. Otro tipo de pensamiento va a hacerme pensar, o va a llevarme a concluir que no tengo lo suficiente, que no estoy lo suficientemente bien, que hay algo que falta, y que aunque confío en Dios, no voy a tener siempre lo que Él ha dicho de mí. Cuando dejamos de confiar en su amor, entonces algo más empieza a gobernar en nuestra vida. Y todo lo que leímos, que son los frutos de la carne, o la consecuencia o la manifestación, se empiezan a llevarnos a otros caminos muy diferentes de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Pero cuando confiamos en su amor, cuando confiamos en Él, nos conectamos con Él. Mira, déjame decirte algo. Dios nos habló cuando dejamos de tener las reuniones normales, y cuando estábamos orando, estábamos preguntando qué íbamos a hacer. Dios nos dijo que teníamos que estar orando. Eso fue la instrucción de Dios. Dios nos dijo, y hemos tenido una reunión de oración. A partir de entonces
Prácticamente todos los días, de lunes a sábado, todos los días tenemos una reunión de oración, y en esa reunión la presencia de Dios ha sido tan constante. Constantemente estamos, la gente o nosotros estamos, Dios nos está hablando, Dios nos llena de su paz, Dios nos llena de su amor, y entonces estamos bajo el Espíritu, empezamos a caminar. Esto fue lo que Dios nos dijo, y en eso nos hemos mantenido, eso hemos obedecido. ¿Qué es lo que pasa naturalmente? Que su gloria empieza a ser manifestada y que no hay nada, ninguna condenación. No hay, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, y él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esto es lo que Dios ha dicho y confiamos en su amor. Por lo tanto, naturalmente andamos bajo el Espíritu, y cuando hacemos esto no hay condenación, no hay maldición que nos vaya a tocar. Esto es lo que Dios ha diseñado para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Dios quiere manifestarse y Dios quiere hacer que su gloria se manifieste en ti para que toque a otros, y al final toda esta tierra sea tan llena de la presencia de Dios y su gloria. Este es el plan de Dios. En medio de estas situaciones Dios se va a levantar, Dios te va a guardar a ti, pero también va a provocar que otros le conozcan a través de lo que Dios está haciendo en tu vida. Esto es maravilloso. Este es el plan de Dios. Sus pensamientos son de bien. Sus pensamientos son de que vivas un estilo de vida de bendición todo el tiempo, todos los días de tu vida. Dios es bueno. Estoy seguro de que la gloria de Dios y la revelación de Dios va a estar en tu vida, y que todo aquello que has esperado va a venir a causa de decidir correctamente, de permanecer en su amor y de estar en Él. Dios te va a bendecir increíblemente. Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Dios va a hacer que lo que hay en ti alimente a naciones. Es el plan de Dios, es su propósito. Confía en Dios y Él hará. Me estoy acordando, hay otro versículo que es uno de mis favoritos, que dice que Él mantendrá en perfecta paz a los que en Él confían. Sé que el Espíritu de Dios te va a bendecir con esto y que su gloria va a ser manifestada en tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el propósito que tú tienes para nosotros. Y oramos que tu gloria esté en cada persona. Que cada persona que se conecta contigo pueda recibir más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga y te prospere y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos la próxima semana y va a ser un gusto estar contigo. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.